Saludos mis camaradas ARX, los saluda su servidor Silo y en esta ocasión vamos a hablar de las fuentes de poder en el Phantasy Star Online 2. A lo largo de la historia del juego han habido muchas fuentes de poder las cuales contrastan unas con otras. Unas fuentes estoy seguro que ya las conocían, mientras que otras estoy segurísimo que pasaron desapercibidas. Sin más que decir, comenzamos. La primer fuente de poder, y la más obvia de todas, es definitivamente los fotones. Los ARX para absolutamente todo usan esta fuente de energía. Las armas, magias y otras habilidades de combate, la tecnología del día a día... Sí, hasta tu tele funciona con fotones. Bueno, ahora pasamos a la pregunta más esencial de todas. ¿Qué son los fotones? Diciéndolo en términos simples, un fotón es la partícula de la luz. Y una cosa que estableció la teoría de la relatividad de Albert Einstein, energía igual a la masa por aceleración al cuadrado, es que ningún objeto conocido puede llegar a ser más rápido que la luz. Es decir, la velocidad de 300.000 km por segundo es el límite. Por este motivo es el porqué a lo largo de la saga de Phantasy Star, toda la tecnología relacionada a los fotones es considerada como el pináculo tecnológico. Ya no hay nada más allá de eso. Además que desde siempre, los fotones siempre fueron tratados como la fuerza de Phantasy Star. Diálogos como, siento una perturbación en los fotones. Es algo totalmente casual, debido a que desde la perspectiva de esta saga, los fotones son sensibles a las emociones. Y lo crean o no, debido a la naturaleza fotónica de los Darkers, ellos son la manifestación de toda emoción negativa. Razón por la cual solo los ARX, a lo largo del Oraculverso, son los únicos capaces de derrotarlos, tanto con medios tecnológicos como místicos. Ya para terminar este tema me gustaría mencionar una curiosidad. ¿Sabían que entre más piel revelen los ARX, mejor absorción de fotones tienen? Este fue un tema que se tocó ya en las últimas cinemáticas de la tercera temporada. Clary simplemente le estaba haciendo cada pregunta respecto a qué consejos le puede dar Matoi debido a que ella fue su antecesora. Y al estar respondiendo todo en buena onda, Sarah llega y de manera sincera le pregunta por qué desde el final de la tercera temporada ella se ha estado vistiendo así. Y Matoi responde que Xiao la obligó a vestirse así debido a que según él, ella podría absorber mejor los fotones. Lo que me cae de esta cinemática es que cada que una personaje se vista de manera provocativa, son conscientes de ello. Y debido a que jugablemente la ropa jamás influyó en los stats, sumando los diablos ex máquina de Xiao, por mí que Matoi fue timada por Xiao y fue víctima de sus fetiches. Me guste o no, vamos a hablar de la siguiente fuente de poder, el éter. ¿Y qué es? Se estarán preguntando. En vida real, el éter es el conducto natural del universo. Simplemente dejen caer una gota al agua y verán cómo ésta se comporta. ¿Ven las ondas? Eso es el éter. Desde la perspectiva de Phantasy Star, el éter es la energía del pensamiento. Los humanos del Éterverso a lo mucho supieron aprovecharlo para tener un sistema de comunicaciones a la par de los ARX, teniendo un internet digno de los mismísimos dioses. Pasando a sus usuarios, los humanos sensibles al éter están divididos en dos facciones. Los guías terrestres, que se caracterizan por pelear por su cuenta usando armas de éter, y la facción de la madre Cluster, que se caracterizan porque la mayoría de los miembros pelean usando minions. Y lo crean o no, Hagi del nerd militar, el más patético de todos los secuaces, es el mejor en este tema, ya que, me guste o no, Yamato, el buque de guerra sin chiste, su minion más poderoso, es tan fuerte que los ARX tuvieron que usar mechas para derrotarlo. Recordando que Yamato es sin duda alguna el pináculo del gran pecado de los Phantom. Y ese pecado es que los Phantom están bien X. Simplemente, todo lo que vino antes y después de los Phantom tiene una vibra ocurrente, a diferencia de estos enemigos que no son simples, vacíos, sin chiste. Y para rematar, ellos son la manifestación del miedo colectivo de la humanidad. Así es, una cualidad que el éter tiene en común con los fotones es que es una partícula sensible a las emociones. Y por ese común denominador, los Phantom podrían matar de manera definitiva a los Darkers. Bueno, en fin, con eso ya me desahogo respecto al potencial desperdiciado de estos enemigos. Ya hablando de los únicos secuaces que pudieron dominar ambos aspectos del éter, tenemos a Aratron, que su poder característico fue literalmente transformarse, y Ophiel alias Dio. Su poder es crear un campo el cual lanza chucherías aleatorias, y el resto de los secuaces, digamos que para combatir por su cuenta, son un chiste. Ya para terminar en la parte de las facciones en sí, al menos en papel, su concepto me recordó bastante a cómo eran las cosas en el Phantasy Star Online 1 episodio 3. Los buenos peleando por su cuenta con cada arma y los malos peleando con monstruitos.
Pasando a los usos que los ARCs le dieron al éter, el primero son las Complex Arts, que son supers para clases específicas. Debido a que combinaron fotones y éter, es el por qué pueden ignorar las resistencias del enemigo. El segundo uso fue la clase Summoner definitivamente, debido a que las mascotas están hechas de éter. Y el tercer uso es en la clase Lustre, ya que todas, y digo, todas sus habilidades usan fotones y éter al mismo tiempo. Pasando al siguiente poder, el cual estoy seguro que pasó desapercibido por todos, la fe. Simplemente es la esperanza de creer en algo superior. Poder el cual fue muy notorio con los Chironians de Harukotan. Un par de escenas deja en claro qué tan fuerte es la devoción de estos gigantes. La primera escena trataba de esta Matoi preguntándole a Kotoshiro si él llegó a ver soldados que presentaban los síntomas de la infección Darker. Pérdida de raciocinio, rabia descerebrada, y Kotoshiro simplemente no entendía el porqué de su preocupación debido a que la bendición del avatar protege a toda la vida de Harukotan de cualquier malicia, haciendo canon que la fe y las cosas benditas pueden contrarrestar a los Darkers, de manera casual, al menos del daño más sutil. El caso más fuerte fue cuando Sukuna usó su técnica de purificación para debilitar esta Shiva, y Shiva fue afectada debido a que ella porta la conciencia de la oscuridad profunda, un ser malicioso por sí solo. Y no crean que los Chironians son los únicos que eran devotos a Sukuna, los Kuronai también lo eran. En la escena en la que Sukuna va con el rey Kuronai a dialogar para que detenga la guerra, a pesar de que él era un clon Darker, le advierte a Sukuna de la trampa de Double, dejando en claro que su fe y devoción hacia Sukuna era una parte importante de su esencia, de su ser. Y deben estarse preguntando por qué los Chironian y los Kuronaids le tienen tanta fe a Sukuna. Según la leyenda de su origen, desde que ambas razas tienen memoria siempre se han estado peleando entre sí, y no fue hasta que en una generación en particular, los reyes de Chironia y Kuron hicieron un acuerdo de paz, y esto conllevó a que un príncipe Kuronet y una princesa Chironian se casaran. Pero Sukuna, al no tener rasgos físicos de ambos lados a simple vista, provocó que ambos lados recayeran en los vicios de siempre. Sukuna, al tratar de detener esa guerra, terminó siendo asesinada por sus propios padres, parando de inmediato el conflicto al darse cuenta de lo que hicieron. Y presten atención a esta parte, el príncipe y la princesa, al estar de manera sincera arrepentidos de lo que hicieron, rezan a los dioses para sacrificar sus vidas a cambio de devolvérsela a Sukuna. Y este evento fue lo que le dio a Sukuna su estatus como avatar, teniendo así la eterna misión de mantener la paz entre ambas razas. Y bueno, pasemos a los casos en los que la fe fue usada por los ARCs. El primer caso fue cuando los ARCs replicaron la técnica de Sukuna para salvar a esta Matoi, cuando estaba poseída por la oscuridad profunda. Más que el combinar los fotones con la fe, esa barrera fue posible gracias al sentimiento de armonía que había entre los ARCs. Y ese poder es el por qué los ARCs han sido capaces de contener a la oscuridad profunda el tiempo que fuese necesario. El otro caso en el que la fe se usó fue definitivamente en la creación de la técnica de purificación de Hitsuki. Al combinar la fe con el éter, Hitsuki pudo replicar la técnica de la Ame-no-Murakumo de la mitología japonesa, técnica la cual rompe el vínculo con el mal. Por último, y ya que lo pienso, cuando Shao propuso usar la técnica de la Ame-no-Murakumo al principio de la quinta temporada, estoy seguro que no funcionó debido a que la fe no fue involucrada en esa ocasión. Así que aquí hay de dos. 1. O Shao jamás estuvo consciente de lo que es la fe, o 2. El muy bastardo jamás tuvo fe en nosotros. Si fue lo segundo, eso significa que él quería que los eventos de la quinta temporada pasaran. Él a propósito puso el multiverso en peligro. ¿Por qué lo hizo? Lo desconozco. Ahí en la descripción les dejo un enlace en el cual muestro todos los momentos en los que Shao demostró ser un villano. Sé que me desvié tantito, pero me acordé de este tema ya que hablé de fondo de cómo los ARCs usaron la fe. Pasando al siguiente tópico, ¿sería el poder físico? No tengo mejor manera para describir lo que es. La mejor usuaria de este poder es Paleg Ives de la cuarta temporada. Ella no usa éter ni otro poder alguno, pero es exageradamente fuerte debido a que ella hace mucho ejercicio y hace cada entrenamiento absurdo. El único miembro de los ARCs que ya le seguía los talones es este Huey. Él ya usaba fotones, pero también recurría a entrenamientos exagerados por miedo de si un día llegaba a encontrar enemigos capaces de anular sus poderes. Este enfoque tiene dos grandes ventajas. Como mencioné, no tienes por qué preocuparte si el enemigo desarrolla defensas contra cierto poder.
Y la segunda es que personajes con poderes no te pueden detectar. En la sexta temporada, Paleg hubiera golpeado a Shiva sin problema, pero Varuna alcanzó a advertirle simplemente porque la vio venir. Una lástima que jugablemente jamás le sacaron provecho a este enfoque. Ya por último, voy a mencionar otra fuente de poder que puede o no haya estado ahí, pero ya a partir de este punto es pura especulación. La fuente de poder que voy a mencionar son los taquiones. ¿Y qué es un taquión? Se andarán preguntando. Un taquión es una partícula hipotética que supuestamente es más rápida que la luz. Y volviendo a la teoría de la relatividad de Albert Einstein, en la cual estableció que lo más rápido que puede viajar un objeto es la velocidad de la luz. Quiero decir, la velocidad de la luz es el límite máximo. Y se van a echar para atrás con lo siguiente que voy a decir. Pero con los taquiones, la velocidad de la luz es el límite mínimo. Y les daré un ejemplo. Tú puedes hacer que un objeto viaje a 400.000 kilómetros por segundo, 500.000, pero desde el momento en el que dejes de aplicar una fuerza, este objeto volverá a la velocidad mínima de 300.000 kilómetros por segundo. Esa es la dinámica de los taquiones. Otro punto a mencionar de la teoría de la relatividad de Albert Einstein es que si llegaras a rebasar la velocidad de la luz, ya estarías viajando en el tiempo. Diciéndolo desde una perspectiva simple, los taquiones podrían ser la partícula del tiempo. ¿Y quién ha sido el único personaje que ha viajado en el tiempo? Nosotros. Lo más seguro es que de manera natural ya teníamos ese poder. Y Xiao lo único que hizo fue simplemente despertarlo. ¿Y por qué considero esta fuente de poder la más peligrosa de todas? Déjenme explicarlo. Viajar en el tiempo puede tener consecuencias inesperadas, impredecibles y en el peor escenario, catastróficas. Por ejemplo, en el final de la segunda temporada, resultó que nosotros catalizamos los eventos de la primera. Y viéndolo desde un esquema más grande, resulta que somos prisioneros de un bucle, el cual ya pudo repetirse un número indefinido de veces. Y luego, para que después resulte que el bucle que formó parte de las primeras 3 temporadas solo era parte de otro todavía más grande. Y si llegaras a recordar tal cual todo lo que viviste en cada línea del tiempo, lo único que resta decir es ¡qué flojera! Como mención honorífica en este tema, yo diría que Luther también llegó a usar los taquiones. Al enviar una muestra del ADN de Hadred al pasado fue como creó a los de humanos. O sea, Luther pudo enviar un objeto a través del tiempo, pero no una persona. En el caso de Alma, no estoy del todo seguro si ella tiene la capacidad de manipular los taquiones o solo domina los fotones al 100%. Digo esto porque el poder de Alma es parar el tiempo. Si ese poder viene de los taquiones, pues bueno, todo está explicado. Pero si viene de los fotones, lo que realmente sucede es que Alma simplemente se mueve a la velocidad de la luz. Y desde nuestra perspectiva, en un instante llegó del punto A a punto B. En fin, en el caso de Alma, ¿ustedes qué creen? ¿Realmente ella puede manipular los taquiones? ¿O solo manipula los fotones al 100%? Y bueno, eso es todo. No me hubiera imaginado que este video hubiera terminado siendo una pseudo clase de física. Ya ven por qué siempre tienen que prestarle atención a los maestros en la escuela, niños. Por el tema de los fotones y los taquiones no les voy a mentir. No estaba seguro de qué metrajes usar. Y como siempre ya se la saben, cualquier metraje externo lo dejo en la descripción. Además, también les dejaré un video el cual habla más a detalle acerca de los taquiones. Porque bueno, tanto los fotones como los taquiones, para fines de este video, tuve que resumirlo y simplificarlo lo mejor posible. Ahí me dicen qué tan claro fui en esos temas. Se despide su servidor y hasta la próxima, mis camaradas ARCs.